Hoy vamos a profundizar en una metáfora que ha resonado con los cristianos durante siglos, la de las ovejas y el pastor. Una imagen poderosa que encontramos en la Biblia y que nos habla de nuestra relación con Dios. Exacto. Y cómo nosotros como creyentes formamos parte de su rebaño. Exactamente. Y vamos a explorar esto a través del Evangelio de Juan y algunos salmos. Me encanta. ¿Te imaginas que podamos descubrir algo nuevo en una metáfora tan antigua? Pues sí, lo fascinante de esta imagen es que no se limita a describir nuestra fe individual, sino que también revela la importancia de la comunidad cristiana. Claro. Y cómo como ovejas de un mismo rebaño encontramos fortaleza al estar unidos. De acuerdo. Empecemos por la base. Nuestra fuente describe a las ovejas como criaturas vulnerables con un sentido de la orientación bastante limitado. Sí. Dependen completamente del pastor para su protección y guía. Es interesante cómo esa vulnerabilidad de las ovejas se asemeja a nuestra propia experiencia humana, ¿verdad? Muchas veces en la vida nos sentimos perdidos, desorientados, con necesidad de alguien que nos guíe. Claro. Y ahí es donde entra la figura del pastor que en la Biblia se usa como símbolo de Dios. Sí, Señor. En Juan 10.26-29, Jesús dice, «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. ¡Wow! Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar». Fíjate en la seguridad que transmiten esas palabras. Jesús, el buen pastor, conoce a cada una de sus ovejas, las protege y les ofrece la promesa de vida eterna. Es una imagen que nos llena de esperanza y consuelo. Sí, pero para poder seguir al buen pastor primero tenemos que aprender a reconocer su voz. ¡Claro! Y en el mundo actual, con tantas voces compitiendo por nuestra atención, eso puede ser un desafío. ¿No crees? Sin duda. Vivimos en una época de constante bombardeo informativo, donde es fácil perderse en la multitud de mensajes. Por eso la fuente nos anima a cultivar una relación profunda con Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y la búsqueda de consejo en mentores espirituales. Es como sintonizar nuestra alma con la frecuencia divina, ¿no? Exactamente. Cuanto más tiempo pasemos con Dios, más fácil será distinguir su voz de entre todas las demás. Y esa conexión con Dios nos lleva a reconocerlo no solo como nuestro pastor, sino también como nuestro creador. Como dice el Salmo 100.3, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Esa frase, Él nos hizo, es tan poderosa, ¿verdad? Nos recuerda que somos obra de sus manos, que le pertenecemos y que como tales estamos bajo su cuidado y protección. Y es precisamente esa pertenencia a Dios, el ser parte de su rebaño, lo que nos lleva al siguiente punto clave: la unidad dentro de la comunidad cristiana. Esa es una idea que la fuente explora en profundidad, relacionándola con el instinto de las ovejas de agruparse para protegerse. Claro, porque así como las ovejas encuentran seguridad en el rebaño, nosotros como cristianos encontramos fortaleza al estar unidos. Es como si la cercanía con nuestros hermanos en la fe nos brindara un escudo protector, ¿no? Exacto. Y ese escudo no solo nos protege del peligro, sino que también nos permite experimentar la plenitud de la vida cristiana. Porque, como dice la fuente, no estamos llamados a vivir nuestra fe de forma aislada, sino en comunión con otros creyentes. Y esa comunión se fortalece cuando, como ovejas de un mismo rebaño, nos cuidamos y apoyamos mutuamente. Justamente. La fuente destaca la importancia de buscar a aquellos que están perdidos, heridos o desanimados y guiarlos al centro del rebaño donde encuentran protección y amor. Me gusta esa imagen del centro del rebaño como un lugar de refugio. Y me hace pensar en el Salmo 23, donde David describe a Dios como un pastor que provee, guía y protege a sus ovejas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Precioso. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Un salmo lleno de consuelo y seguridad. Nos recuerda que Dios cuida de cada una de sus ovejas, que nos provee de lo que necesitamos, nos guía por el camino correcto y nos protege del peligro. Y esa protección se intensifica cuando estamos unidos, ¿verdad? La fuente menciona que las ovejas se mueven en rebaño para sobrevivir, ya que tienen pocos recursos para defenderse. Cuando se sienten amenazadas, corren al centro del rebaño para reducir la posibilidad de ser atacadas. Exactamente. La unidad no solo nos da fuerza, sino que también nos protege. En el rebaño encontramos seguridad y apoyo mutuo. Y esto es crucial en el mundo actual, donde enfrentamos tantos desafíos y tentaciones. Es cierto. A veces, sin embargo, podemos sentirnos tentados a alejarnos del rebaño. Quizás hemos sido heridos en el pasado o tenemos miedo de confiar. Son reacciones comprensibles, pero que en última instancia nos alejan de la fuente de nuestro bienestar. Es como si una oveja decidiera alejarse del rebaño, exponiéndose al peligro y la soledad. Claro, porque fuera del rebaño somos más vulnerables a los ataques del enemigo. Perdemos la protección y el apoyo que encontramos en la comunidad. Precisamente. Y no solo eso, sino que también nos perdemos la oportunidad de experimentar la plenitud de la vida cristiana.
porque la vida cristiana no está diseñada para ser vivida en aislamiento, sino en comunión con otros creyentes. Pues en esa comunión, en esa unidad donde encontramos nuestro propósito y nuestra identidad como hijos de Dios. Amén. Y donde podemos reflejar al mundo el amor y la gracia de nuestro Padre Celestial. Así es. Y para fortalecer esa unidad es fundamental que nos sirvamos los unos a los otros, que cuidemos los unos de los otros, tal como Jesús nos enseñó con su ejemplo. En Juan 13:13-15 Jesús dice, ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Vale, bonito. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. En este acto de servicio, Jesús nos enseña la humildad y el amor que deben caracterizar nuestras relaciones dentro del rebaño. Es un llamado a imitar su ejemplo, a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Y al hacerlo, no solo fortalecemos la unidad del rebaño, sino que también reflejamos al mundo el amor de Dios. Exacto. La fuente nos recuerda que como iglesia y como parte del rebaño del Señor, estamos llamados a levantarnos en oración para discernir y conocer la voluntad del Padre. Y esa unidad en la oración es fundamental para enfrentar los desafíos que se nos presentan. Porque la fuente también nos advierte sobre las voces incorrectas, ¿verdad? Esas voces que buscan sembrar la confusión y la división, que intentan impedir que nos unamos como cuerpo. Así es. Esas voces pueden manifestarse de muchas maneras, a través de ideologías, de chismes, de críticas destructivas. Su objetivo es debilitarnos, separarnos y alejarnos del camino correcto. Pero en la unidad encontramos la fuerza para resistir esas voces. Como dice la fuente, la unidad trae seguridad y descanso. Es como si el rebaño unido formara un escudo protector contra los ataques del enemigo. Y dentro de ese escudo encontramos el verdadero descanso, la paz que solo Dios puede dar. Es la paz que se describe en el Salmo 23. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. ¡Qué poderosa imagen! En la presencia de Dios, en la compañía de nuestros hermanos, encontramos la fortaleza para enfrentar cualquier desafío. Y es en esa unidad, en ese amor, que el mundo puede reconocer a Jesús como el buen pastor. Exactamente. Como Jesús mismo oró en Juan 17:22-23, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Amén. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. La unidad es nuestro testimonio, nuestra carta de presentación al mundo. Es la prueba tangible del amor de Dios que se derrama en nuestros corazones y se extiende hacia los demás. Y es un llamado constante a crecer en ese amor, a buscar la unidad con nuestros hermanos, a ser un reflejo fiel del buen pastor. Y hablando de esa unidad, la fuente nos invita a reflexionar sobre cómo podemos vivirla de manera práctica en nuestra vida diaria. Sí, porque no se trata solo de un concepto abstracto, ¿verdad? La unidad debe manifestarse en acciones concretas. Exactamente. Y la fuente nos da algunas pistas sobre cómo hacerlo. Por ejemplo, se menciona la importancia de ser humildes, de estar dispuestos a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Porque el orgullo y el resentimiento son como muros de que nos separan, ¿no? Totalmente. Impiden que la unidad fluya libremente dentro del rebaño. Así es. Y la fuente también destaca la importancia de la comunicación sincera y abierta. A veces por miedo a herir o a ser heridos, evitamos expresar nuestros verdaderos sentimientos. Y eso puede generar malentendidos y divisiones dentro de la comunidad, ¿verdad? Ya. Es como si cada oveja se encerrara en su propio corralito, impidiendo que el rebaño se mueva unido. Claro, porque la unidad no implica uniformidad. Cada oveja es única, tiene su propia personalidad y sus propias experiencias. La clave está en aceptar esas diferencias y trabajar juntos por el bien común. Y para eso es fundamental que reconozcamos a Jesús como el pastor principal, ¿no? Por supuesto. Porque es Él quien nos guía, nos protege y nos une como rebaño. Exactamente. Y la fuente nos recuerda que como ovejas de su prado tenemos la responsabilidad de seguir sus enseñanzas y de reflejar su amor en nuestras acciones. Y una de las formas más poderosas de hacerlo es a través del servicio a los demás, ¿no? Como Jesús mismo dijo, el que quiera ser el primero que es el último de todos y el servidor de todos. Qué bueno. Marcos 9:35. Esa frase encierra la esencia del liderazgo cristiano. No se trata de buscar el poder o el reconocimiento personal, sino de servir a los demás con amor y humildad. Exacto. Y al hacerlo, contribuimos a crear un ambiente de unidad y armonía dentro del rebaño. Es como si cada acto de servicio fuera una puntada que fortalece el tejido de la comunidad. Y esa comunidad unida en Cristo se convierte en un faro de esperanza para el mundo. Porque la fuente también menciona la importancia de ser luz en medio de la oscuridad, ¿no? De compartir el mensaje de amor y salvación que hemos recibido con aquellos que aún no lo conocen. Así es.
Como ovejas que hemos sido rescatadas por el buen pastor, tenemos la responsabilidad de guiar a otras ovejas hacia él. Para hacerlo necesitamos ser valientes, ¿no? Sí, Porque el mundo puede ser un lugar hostil para aquellos que siguen a Cristo. claro, pero la fuente nos recuerda que no estamos solos en esta misión. Contamos con la protección del buen pastor y con el apoyo de nuestros hermanos en la fe. Y esa confianza en Dios nos da la fuerza para superar cualquier obstáculo. Como dice el Salmo 27.1, el Señor es mi luz y mi salvación. Amén. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esas palabras nos llenan de valor y nos animan a seguir adelante a pesar de las dificultades, porque sabemos que el buen pastor está siempre con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Y esa certeza nos impulsa a vivir nuestra fe con alegría y entusiasmo, a contagiar a otros con la esperanza que llevamos dentro. Exactamente, porque la unidad no es solo un deber, sino también un privilegio. Es un regalo que nos permite experimentar la plenitud del amor de Dios y compartirlo con el mundo. Y hablando de compartir el amor de Dios, la fuente menciona la importancia de la oración intercesora, ¿verdad? De elevar nuestras voces al cielo en favor de aquellos que lo necesitan. Sí, porque la oración es un arma poderosa en la lucha espiritual. Y cuando oramos juntos, nuestra fuerza se multiplica. Es como si el rebaño entero se uniera en un clamor unánime atrayendo la atención del buen pastor. Y esa atención divina puede obrar milagros, ¿no? Sin duda. Puede transformar corazones, sanar heridas y restaurar la unidad donde había división. La oración es un acto de fe que nos conecta con el poder de Dios y nos permite ser partícipes de su obra en el mundo. Y esa participación activa en la construcción del reino de Dios es lo que da sentido a nuestra vida como cristianos, ¿no? Es lo que nos permite experimentar la verdadera alegría y plenitud. Así es. Y al vivir en unidad, en amor y en servicio a los demás, no solo reflejamos la imagen del buen pastor, sino que también contribuimos a que su reino se extienda hasta los confines de la tierra. Y esa es una misión que vale la pena abrazar con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y precisamente hablando de esa misión, la fuente nos recuerda algo que a veces olvidamos. El rebaño no es un club exclusivo, ¿verdad? Es un espacio abierto a todos aquellos que buscan el amor y la guía del buen pastor. Claro, porque la esencia del mensaje de Jesús es la inclusión, el amor sin barreras. La fuente nos anima a ser como pastores que buscan a la oveja perdida, que no descansan hasta encontrarla y traerla de vuelta al redil. Es una imagen que me conmueve, porque a veces en la vorágine del día a día podemos perder de vista a aquellos que se han alejado del rebaño, que se sienten solos, desorientados, sin rumbo. Y es ahí donde entra en juego nuestra responsabilidad como comunidad. Debemos ser un faro para aquellos que buscan la luz, un oasis para aquellos que tienen sed de amor y de verdad. Y para eso necesitamos desarrollar una sensibilidad especial, ¿no? Una capacidad de percibir las necesidades de los demás, de ponernos en sus zapatos y ofrecerles una mano amiga, una palabra de aliento, un gesto de amor. Exactamente. La fuente nos invita a ser como Jesús, que no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, que acogió a los marginados, a los pecadores, a todos aquellos que la sociedad rechazaba. Y al hacerlo nos demostró que el amor verdadero no conoce límites, que no se detiene ante las apariencias o los prejuicios. Es un amor que sana, que restaura, que transforma vidas. Y ese es el tipo de amor que estamos llamados a compartir con el mundo. Un amor que no busca su propio beneficio, sino el bien del otro. Un amor que se traduce en acciones concretas de servicio, de compasión, de perdón. Y para alimentar ese amor necesitamos mantener una conexión constante con la fuente, ¿verdad? Con el buen pastor que nos guía, nos inspira y nos fortalece. Sin duda. La fuente nos recuerda la importancia de la oración, de la meditación, de la lectura de la palabra de Dios. Son herramientas que nos permiten escuchar la voz del pastor, discernir su voluntad y llenarnos de su amor. Y al hacerlo, nos convertimos en instrumentos en sus manos, capaces de llevar su luz a los rincones más oscuros del mundo. Exactamente. Y esa es la esencia de ser una oveja del rebaño de Dios. Vivir en comunión con Él, en unidad con nuestros hermanos y en servicio a los demás. Hoy hemos explorado la hermosa metáfora del buen pastor y sus ovejas. Hemos visto cómo esta imagen nos enseña sobre nuestra dependencia de Dios, la importancia de la unidad, el poder del servicio y la responsabilidad que tenemos de compartir el amor de Cristo con el mundo. Esperamos que esta inmersión profunda les haya inspirado a reflexionar sobre su propia relación con Dios, su rol en la comunidad cristiana y cómo pueden vivir de manera más plena el llamado a ser ovejas de su rebaño. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Hasta la próxima.